Bienvenidos a un nuevo video. Seguimos con los videos de las leyes de los gases. Hoy toca explicar problemas de la ley de Gay-Lussac. Antes de comenzar con el video, te dejo mis redes sociales para que me sigas. Si aún no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, actives la campanita y estés pendiente de los videos que subimos cada semana. Comenzamos con el nuevo video. Lo primero que vamos a hacer es recordar el concepto. Aquí está escrito. A volumen constante de un gas, la presión ejercida varía directamente proporcional con la temperatura, lo que significa que si la temperatura aumenta, también la presión. Y la fórmula es la siguiente. Presión inicial sobre temperatura inicial igual a presión final sobre temperatura final. Recordando conversiones, una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, torr y milímetros de mercurio es lo mismo, y las temperaturas de los gases se miden en temperaturas absolutas, grados Kelvin. Para pasar los grados Celsius, que nos da un problema, a grados Kelvin le sumamos 273. Aquí está la conversión, grados Kelvin es igual a grados Celsius más 273. Vamos a resolver el primer ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer es organizar los datos para poder contestar de manera correcta el problema. Lo vamos a leer. Una masa constante de un gas está a 1520 milímetros de mercurio. Ya sabemos que milímetros de mercurio son unidades de presión. 1520 milímetros de mercurio. Y a una temperatura de 105 grados Celsius. ¿Cuál será la presión? Nos están preguntando la presión en atmósferas. Aquí le voy a poner atmósfera. Cuando la temperatura pasa a 150 grados Celsius. Entonces 150 es temperatura final, 105 temperatura inicial. Y 105 y 1520 milímetros de mercurio son las condiciones iniciales. Entonces 1520 milímetros de mercurio es la presión inicial. Como los gases se miden en temperaturas absolutas, entonces tenemos que convertir la temperatura a grados Celsius, las debemos convertir a grados Kelvin. Entonces a los grados Celsius le sumamos 273 y ya tenemos grados Kelvin. Entonces 105 más 273 y me da 378 grados Kelvin. Aquí a los 150 le sumo 273 y me da 423 Kelvin. Ya tenemos los datos, vamos con la fórmula. Aquí está. Presión inicial sobre temperatura inicial es igual a presión final sobre temperatura final. A mí, ¿qué me están pidiendo? Presión final. Es lo que tengo que calcular. Entonces, tengo que despejar y tengo que quitar la temperatura y pasarla al otro extremo de la ecuación. Está dividiendo, va a pasar multiplicando. Presión 1 por temperatura 2 entre temperatura 1 es igual a la presión 2. Ya tengo yo la fórmula para sacar presión 2. Voy a sustituir. Presión 2 es igual a presión inicial, que es 1520 milímetros de mercurio. 1520 milímetros de mercurio por la temperatura 2, que son 423 grados Kelvin, entre la temperatura 1, que son 378 grados Kelvin. Unidades iguales, cuando dividimos unidades iguales se eliminan, Kelvin con Kelvin se elimina, y ahora sí hacemos el cálculo matemático. Y el resultado es 1700.95 milímetros de mercurio. Pero a mí me piden la presión en atmósferas. ¿Cuál será la presión en atmósferas? Entonces, estos milímetros de mercurio los debo de pasar a atmósferas con esta conversión que está aquí. Entonces, dice, una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. 1700.95 milímetros de mercurio. ¿A cuántas atmósferas va a ser igual? Y tenemos nuestra regla de 3. Esto por esto entre esto. Y hacemos el cálculo. Y el resultado es 2.23 atmósferas. Y ahí tenemos resuelto el problema. Continuamos con el segundo ejercicio que dice, una llanta
de un automóvil está inflada a 28 libras sobre pulgada al cuadrado. Esas son unidades de presión, 28 libras sobre pulgada al cuadrado, a una temperatura de 15 grados Celsius. Ya sabemos que los grados Celsius los tenemos que convertir a grados Kelvin, pues de una vez le sumamos 273 y entonces estamos hablando de 288 grados Kelvin. Continuamos. Si después de recorrer 500 kilómetros, o sea, esto es antes y hay otras condiciones después, por lo tanto, 28 libras es presión inicial y 288 grados Kelvin es temperatura inicial. Continuamos leyendo. Si después de recorrer 500 kilómetros la presión de la llanta subió, o sea, como es presión final porque cambió, subió a 32 libras sobre pulgada al cuadrado, ¿a cuántos grados Celsius se encuentra la llanta? Entonces nos están preguntando la temperatura final. Ya tenemos nuestros datos, la fórmula aquí está. Presión inicial sobre temperatura inicial igual a presión final sobre temperatura final. Como me están preguntando la temperatura final, yo tengo que despejarla. Ahí está, la voy a quitar de ahí porque la tengo que despejar en dos pasos, no la puedo despejar directamente. Entonces voy a pasar la temperatura para el lado izquierdo de la ecuación. Entonces, presión inicial, temperatura inicial, quedan igual, no sufre cambio. La temperatura final está dividiendo, ahora va a pasar multiplicando. Aquí la voy a poner con rojo. Y todo esto va a ser igual a la presión de que ahí quedó. Yo quiero saber la temperatura 2. Ahí va la otra parte del despeje. Ahora, temperatura 2 va a ser igual a la presión 2 que ahí está. La presión 1 está multiplicando a la temperatura 2, ahora va a pasar a dividir. Y la temperatura inicial está dividiendo la temperatura 2, ahora la voy a pasar a multiplicar. Ahí está, y esta es la fórmula para calcular la temperatura final en el caso de la ley de Gay-Lussac. Entonces, ahora sí, sustituimos. Temperatura final es igual a presión 2, 32 libras sobre pulgada al cuadrado, por la temperatura 1, que son 288 grados Kelvin, entre la presión 1, que es 28 libras sobre pulgada al cuadrado. Siempre que vamos a dividir unidades iguales, se eliminan. Ahí están. Y ahora sí, calculamos la temperatura final. El resultado es 329.14 grados Kelvin, pero nos están preguntando a cuántos grados Celsius. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si para pasar de grados Celsius a Kelvin sumo 273, pues para pasar de Kelvin a grados Celsius resto 273. Entonces, a este le restamos 273 y ya nos va a dar los grados Celsius que nos pide el problema. Y el resultado es 56.14 grados Celsius, que es lo que nos pide el problema. Ahora te toca a ti, por si quieres practicar, te dejo estos 3 ejercicios con su respectivo resultado para que lo resuelvas y te cerciores si comprendiste el tema. Si tienes alguna duda, la puedes dejar en los comentarios, con gusto la atenderé. Hasta aquí terminamos con este video. Si te gustó, te invito a que le des like, a que lo compartas en tus redes sociales y si aún no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas. Nos vemos en una próxima ocasión.